Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Vivimos en tiempos donde compramos, usamos y descartamos más rápido de lo que podemos hacernos cargo. Todo lo que consumimos, desde una simple botella plástica como esta, hasta el celular que tenemos en la mano, ¿ya? Todo eso va a terminar en algún lugar. La pregunta que tenemos que hacernos no es si generamos basura, porque eso es un hecho, es evidente. Si generamos basura. La pregunta es qué hacemos con ellas después. Y esto va mucho más allá de cuidar el medio ambiente. Es la forma en que gestionamos los residuos de manera de que no impacte la salud de las personas, que mejore el bolsillo de las empresas, la viabilidad de las ciudades, la disponibilidad económica de la familia. Cuando hacemos mal uso de los desechos, el resultado es contaminación, enfermedades y recursos valiosos que simplemente se pierden. Pero cuando algo se hace bien realmente, entonces algo interesante empieza a ocurrir. Lo que antes era basura se convierte en una oportunidad real de reciclar, de reutilizar, de innovar, incluso de generar nuevos negocios. En esta clase, gestión de residuos, vamos a hacer exactamente ese recorrido. Vamos a pasar de la lógica de tiro y me olvido a una forma de pensar más inteligente, donde cada residuo tiene un destino pensado, pero no improvisado. Y para ser honesto, la basura no desaparece. La basura desaparece de nuestra vista, pero en realidad lo que hace es cambiar de lugar. Y es justamente allí donde comienza el problema. O bien, la oportunidad más grande. Soy Marcelo Carrillo, profesor del ramo Ambiente y Residuos, y los invito a seguir esta interesante clase. Según un informe del Banco Mundial llamado Waste a Waste 2.0, en el año 2016, el mundo produjo la módica suma de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos, sin contar los residuos líquidos. Y la proyección para el 2050 es preocupante, porque va a llegar cercana a los 3.400 millones de toneladas. Es decir, un 70% más que en 3 décadas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto? Las razones básicamente son tres. La primera es que somos más personas. Se espera que en el año 2050 más o menos seamos cerca de 9.700 millones de habitantes. Y más gente significa más basura. Más consumo, más basura. Pensemos nomás en un ejemplo cuando llegan los primos lejanos a visitarnos a la casa. Los tarros de la basura se llenan más rápido. El papel higiénico se consume más rápido. Más desecho. Más gente, más desecho. Otro motivo es que cada vez hay más personas que viven en ciudades. Y las ciudades generan mucha basura por persona y en general no se tiende a reciclar. Y generalmente las ciudades generan más basura que las zonas rurales. Porque en las zonas rurales se aprovecha, por lo menos lo orgánico se aprovecha muchísimo. La tercera razón, que es la más preocupante, es que a medida que los países crecen económicamente, cambia la forma en que se consume. Van a haber más productos empaquetados. Las pilas vienen empaquetadas, chocolates muy bien empaquetados, eh, productos, perfumes, medicinas, etcétera, más plástico, más electrónica, más celulares y mucho menos reutilización. Cuando sube el ingreso, sube la basura. Y las consecuencias son serias. Hablamos de suelo, agua, aire contaminado, enfermedades que se propagan donde no hay buena gestión y materiales valiosos que simplemente se tiran en vez de ser aprovechados. En el mismo informe del Banco Mundial se estima que al menos un tercio de los residuos, entre un 30 y un 40%, no se gestionan de manera segura.
Y eso es mucho decir. ¿Qué vamos a ver en nuestra clase de hoy? En nuestra clase de hoy vamos a analizar qué es un residuo, residuos versus basura, gestión de residuos, fases del ciclo, tecnología de tratamiento, vamos a ver algunos datos clave, plan RDC, economía circular, caso y buenas prácticas y conclusiones finales. Analicemos primero qué es lo que es un residuo. Textual. Un residuo es todo material, sustancia o objeto que tras cumplir su función original pierde su utilidad inmediata para quien lo posee y es descartado. Para quien lo posee, eso no significa que no sirva. El ejemplo del crayón, del pincelón o como quiera llamarse. Yo, profesor, lo ocupo, escribo. Una vez que se agota, no me sirve de nada, lo tiro. Para mí, no sirve. Para alguien, podría servir. Para alguien que va a reciclar. Y como el chocolate, lo abro, tiro el cartón, desecho. Para mí, desecho. Para alguien, ese cartón aporta un par de centavos más a su economía. Que algo sea un residuo o un recurso no es una verdad fija, es relativo. Depende de, como decía un antiguo colaborador, depende del lado del escritorio en el que estás sentado. Osvaldo Segovia, ingeniero comercial, creo que es decano de la Universidad Bernardo O'Higgins en Chile. Si tiene la oportunidad de verme, un saludo y un abrazo. El primero de los factores que determinan dónde estoy parado es la tecnología disponible. O sea, un material que hoy en día, en un lugar donde yo no tengo la tecnología para reciclar esto, evidentemente es basura. Pero si tengo la tecnología para hacerlo, es materia prima. Mi desecho pasa a ser materia prima para alguien. En el caso de los residuos electrónicos, lo que antes era basura, eh, hoy permite recuperar oro, litio y cobre. Alguien va a decir por ahí, sí, pero el costo es muy alto. También es relativo. Si yo me pongo a reciclar electrónicos para juntar oro, evidentemente no voy a juntar nada, porque las cantidades son mínimas. Pero si yo lo hago de manera industrial y con tecnología adecuada, la verdad que se recupera. La economía también es un punto crítico, ya que si reciclar sale más caro que tirar, el material se convierte en residuo. Sin embargo, si existe un mercado, como en el caso de Brasil, por ejemplo, con las latitas, todo un mercado que hay en Brasil con las latitas de gaseosa. El reciclaje de las latitas, impresionante. Entonces ahí deja de serlo. Y el material se convierte en materia prima. Es decir, el residuo pasa a ser materia prima. El cartón y el aluminio tiene valor simplemente porque existe una cadena de reciclaje que funciona y es rentable. Y lo más importante, estimados, la cultura. Lo que una sociedad descarta, otra necesariamente lo aprovecha. Eso lo podemos ver en una ciudad. La basura mía es la riqueza de otro. La ropa usada, por ejemplo, o los muebles viejos pueden ser basura en un contexto y recursos valiosos en otro. El Ejército de Salvación en Estocolmo, por ejemplo, en Suecia en general, recibe todos los muebles usados, ropa usada y un montón de cosas viejas, les da un tratamiento y los pone a la venta. Y con eso financia sus campañas. Muchas veces esa ropa también va en beneficio de los inmigrantes, de los refugiados. Entonces todo eso que yo era mi desecho, para otro tiene un valor. Esto lleva a una idea que hay que concientizar. El residuo no existe por naturaleza. El residuo no existe per se. El residuo existe porque yo tomo una decisión de no aprovecharlo. Y esto es un principio detrás de la economía circular.
Organizaciones como la Fundación Ellen MacArthur llevan años impulsando este concepto. Una idea simple pero muy ambiciosa. Eliminar el concepto de basura, erradicarlo y lograr que todo material vuelva al sistema productivo. Es decir, cerrar ciclos, no enterrarlos. Eliminar por completo los vertederos. Y no es utopía, es realidad. Solo que necesita del apoyo y la conciencia de cada uno de los ciudadanos. La conclusión es simple. Un residuo no es el final de un producto. Es una falla en el sistema. Y esa es la oportunidad real. Quien gestiona mejor los residuos no solamente contamina menos, sino que además crea valor donde otros van a ver pérdida. Tipos y clasificación de residuos. Los residuos los podemos clasificar por origen, por naturaleza o por peligrosidad. Por origen, por ejemplo, domésticos, industriales, hospitalarios, se originan en la casa, domésticos. Se originan en la industria, industriales. Se originan en los hospitales, hospitalarios. Se originan en los supermercados, en los shopping, comerciales y de servicios. Se originan en el campo, agropecuarios. Por su naturaleza, pueden ser orgánicos, por ejemplo, lechugas, tomate, eh, comida reciclada, las heces de los perros, por ejemplo, son biodegradables. Inorgánicos no biodegradables. Inorgánico no biodegradable, una pila. Mixto, combinación de ambos. Mixto también una combinación, es una combinación bastante particular porque hay una parte que puede ser aprovechada y tal vez otra no. De acuerdo a la peligrosidad. Pueden ser no peligrosos, totalmente inocuos, como por ejemplo esto, no es peligroso, pero pueden ser peligrosos tóxicos. Aquí tenemos peligrosos tóxicos. Pueden ser peligrosos inflamables. Pueden ser corrosivos. Bueno, ahí no traje ácido. No traje ácido porque es peligroso. Peligrosos infecciosos. Por ejemplo, heces. Heces de perro, heces de humanos. Restos de curaciones. Hace poco salió en un periódico, hace como un mes atrás, de que un perrito andaba jugando con una mano. Una mano. Una mano de un ser humano. Se la encontró en un basurero. Se le escapó ahí al hospital. Seguramente amputaron un miembro y el encargado de desecharse de ese producto terminó tirándolo a la basura. Se fue, se equivocó. Infecciosos. Los residuos peligrosos tienen una característica, y esto acá, conceptual. CRETIP. ¿Qué es CRETIP? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y patogénico. Los residuos peligrosos son todos aquellos que representan un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente, debido a sus propiedades físicas, químicas o biológicas. Nuevamente, vamos a este producto. Para identificarlo se usa el criterio CRETIP. Y si ustedes se dan cuenta y examinan en la parte del dorso de, le va a aparecer el tipo. Cuidado, inflamable. No perforar el envase aunque esté vacío. Proteja los ojos durante la aplicación. No arrojar al fuego o al incinerador. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas, etc. Está dentro de la categoría CRETIP. Además, dice conservar peligrosa su inhalación, ingestión, absorción por la piel. Es decir, este mismo producto es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable. No es patogénico. Porque no tiene microorganismos, pero tiene todas las características. El concepto o el criterio CRETIP es una herramienta que se utiliza dentro de lo que son las normativas ambientales. Corrosivo es porque destruye materiales y tejidos vivos. Por ejemplo, todo tipo de ácido fuerte, soda cáustica, ácido, productos que fallen en el hogar, ¿no? Quemaduras garantizadas, o sea, quemarte con soda cáustica no es gracia. Reactivo, material inestable que pueden reaccionar violentamente con contacto al agua o al aire, generando explosiones o gases tóxicos. Piedra lumbre. Explosivo, por ejemplo, libera energía de forma súbita y violenta. Esto mismo. Si yo lo perforo, ¡pum!, va a explotar. Los residuos de pólvora también.
de los fuegos artificiales, a los que les encanta guardar fuegos artificiales para el próximo año y explotan. Yo aquí tengo, no se me nota, pero en esta mano, cuando tenía 14 años, me explotó un petardo que era un desecho que estaba en la basura. Yo, intruso, 14 años, fui a revisar, ¡pum! Me explotó en la mano. Sin fuego, sin nada. ¡Pah! Explotó. Ciertos químicos industriales también entran en esta categoría. Ojo con las empresas de limpieza. Las empresas de limpieza generan muchos residuos con características CRETIP. Atenciones. Tóxicos, causan daño a la salud o al ambiente. Muchas veces silenciosa, pero persistente. Bromo, el mercurio, el plomo, los pesticidas, los distintos pesticidas, son ejemplos clásicos. Inflamable, bueno, alcohol, solvente, combustible, nafta. No, si en este envase tenía un poquito de nafta, tíralo nomás. Claro, lo tiraste y eso se gasificó. Tú no ves el líquido ahí, pero es una bomba de tiempo. Y dices, ay, pero ¿cómo va a explotar tan fuerte? Y las explosiones de gases a veces vuelan una casa con el aparentemente botellón de gas vacío. Tenía algo, un poco. Pero como el gas es infinitamente expansible, la explosión también es impredecible. Los patógenos son los que contienen microorganismos que pueden causar enfermedades, por ejemplo, residuos hospitalarios, material biológico contaminado, excremento de perro, excremento humano. Además, el patógeno es uno de los más difíciles de gestionar por su característica. Y esto, concepto para tener en cuenta. Todo residuo con características CRETIP, leanlo abajo de la diapositiva, todo residuo con características CRETIP requiere gestión especializada, documentada y disposición en instalaciones autorizadas. Yo no lo puedo mandar para que el camión del aseo se lo lleve. Tengo que llamar un camión especial, que en muchas ciudades, Paraguay, Asunción, no lo tiene. Y lamentablemente, estos envases que les acabo de mostrar se mandan a la basura, no tienes manera de gestionarlo. Y ahí hay un poco de falta de conciencia de las mismas empresas que lo fabrican, que ellos deberían tener dispositivos de retiro. Vamos a ver qué es lo que es residuo y qué es lo que es basura. Hay una distinción que las caracteriza. Y no es lo mismo. No todo lo que tiramos es basura. Un residuo, como dijimos, es un material que puede tener valor si lo manejamos bien. La basura, en cambio, es lo que pasa cuando mezclamos y descartamos sin pensar. Metemos cartón con agua, con halcón, con nafta, con resto de chocolate, con tinta de lápiz. Ese cartón no sirve para nada. Nadie lo va a poder aprovechar. Y ahí estamos desperdiciando un potencial económico. Por lo tanto, la diferencia no está en el objeto en sí, sino está en lo que se decide hacer con él. Cuando no separamos, cuando no reciclamos, cuando no prestamos atención, el residuo pierde su valor y ahí se convierte en basura. Y la basura es lo que no queremos. Los residuos no tenemos problema porque los podemos gestionar, pero la basura no. Por lo tanto, el residuo es una oportunidad y la basura es una oportunidad perdida. ¿Por qué motivo tendríamos que distinguirlos? La distinción entre residuo y basura no es una cuestión que se diga así al azar por decirlo. Hay consecuencias legales, hay consecuencias económicas y ambientales concretas. Yo no puedo tirar un envase de estos, o no debería, al camión de la basura. Porque cuando el camión de la basura está ocupando las prensas, está triturando la basura, y si tiene la mala suerte que esto se detona, las consecuencias son impredecibles.
Por lo tanto, hay un impacto económico, que el residuo, si lo valorizamos bien, eh, genera recursos, por lo tanto, deberíamos tomar en cuenta. Hay un marco normativo, la diferenciación la establece la ley, hay un marco legal. Si el material es aprovechable o no, podría ser exigible, como ocurre, por ejemplo, o bien si es netamente dañino. La legislación también establece, por ejemplo, en el caso de Argentina hay una ley muy fuerte para el reciclaje de las baterías. Entonces, si no se realiza ese reciclaje o esa disposición de estas baterías, no se hace de acuerdo a la ley, nos estamos exponiendo a multas importantes. Respecto a lo que es la economía circular, mediante la economía circular se reduce el porcentaje de basura. Entonces, todo lo demás se transforma en residuo y se reaprovecha. Por eso es importante distinguirlo, porque yo lo puedo aprovechar. Si yo no lo distingo, voy a llenar a lo mejor 4 tambores de basura, pero si yo distingo de esos 4 tambores que es residuo y puedo reaprovechar, a lo mejor solamente voy a ocupar medio tambor para basura. Basura ya no es aprovechable, pero el resto sí. Y la responsabilidad social, que tiene que ver con la empresa, con la familia, con el triángulo de la economía, las empresas, el Estado y las familias. Comparten la responsabilidad y son los encargados, las familias son los primeros encargados en determinar en origen qué es reciclable y qué no. Las empresas son responsables de facilitar, como ocurre por ejemplo acá con el Super 6 de Los Laureles, Casa Rica, perdón, de Los Laureles, que tiene contenedores para depositar vidrio, plástico, latita, aluminio, papel. He escuchado críticas tan absurdas de gente que dice, claro, pero ellos se van a hacer ricos con pie basura, yo la tiro. Dan ganas de decirle un par de cosas a esa gente que piensa de esa manera tan obtusa, porque en realidad lo que está haciendo ese supermercado es facilitar procesos de reciclaje y aprovechamiento. No es para hacerse millonario, porque el negocio de ellos no es el reciclaje de basura, el negocio de ellos es la venta en el supermercado. Pero ellos responsablemente te invitan a que todos esos productos como botellas de plástico, envases de chocolate, eh, una vez que los ocupas, le devuelvas el envase y ellos se encargan de despacharlo, de aprovecharlo o distribuirlo. La meta, que el residuo no pierda sentido, o sea, que el residuo deje de ser tal. Y ahí vamos entrando de lleno a un sistema circular. La jerarquía de gestión de residuos. Aquí vemos una pirámide invertida. Vemos que hay 6 escalones: prevenir, reducir, reutilizar, reciclar, valorar y disponer. Cada escalón descendente implica mayor costo ambiental, no económico, ambiental, y mayor pérdida, obviamente, de valor económico. Lo mejor es la prevención. ¿Ya? Yo prevengo eh, la basura, prevengo dañar el ambiente a través de residuos. Y aquí una máxima: el mejor residuo es el que no se genera. Pero ¿cómo no generar residuos? Hay distintas maneras. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Cada nivel es una oportunidad diferente de cómo intervenirlo, pero un costo creciente, ya sea en lo ambiental, en lo económico y en lo social. A medida que se va bajando en esta pirámide, mientras más arriba se actúe, obviamente mayor es el impacto positivo y menor es el costo. Si yo no genero residuos, prácticamente no tengo costo. De manera práctica, una buena gestión no comienza en el basurero, que es como todos pensamos. ¡Pum! No, 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 no. Yo la basura no la puedo empezar a gestionar en el basurero. Yo tengo que gestionarla antes. Por lo tanto, tengo que diseñar, tengo que ver cómo voy a comprar, sobre todo si soy una familia numerosa o una empresa, qué es lo que voy a comprar. Una manera de prevenir, por ejemplo,
evitar que el residuo exista. Comprar productos a granel, sin envase. Ahora está muy de moda el tema de las bolsas en los supermercados, que se trata de desincentivar el uso del plástico y de esa manera te venden la bolsa. Entonces mucha gente antes compraba un chocolate, dámelo con bolsa, pum. Ahora no, ahora tú comprabas un chocolate y obviamente no pides la bolsa, porque te la van a cobrar, nadie quiere pagar una bolsa. A veces se justifica el uso de la bolsa, a veces no. El uso de botellas reutilizables en vez de las plásticas. La botella plástica es muy dañina, es mucho mejor el producto de vidrio. Tiene también un peligro, porque si se rompe hay un riesgo de que tengas un accidente. Otra cosa que está muy de moda, la digitalización de documentos en lugar de imprimir. Por ejemplo, si imprimes todo, eso genera residuos. No es necesariamente basura, pero genera residuos. Sin embargo, si digitalizas todo, ahorras eso. La reducción, que es el segundo nivel, menos volumen y peligrosidad desde el origen. La idea es generar menos residuos desde el inicio. Elegir producto con menos embalaje, comprar solo lo necesario, evitar el sobreconsumo. Una de las cosas que a mí me da más bronca cuando me traen un regalo es que me meten en una linda bolsa con un lindo moño, adentro de un lindo envoltorio, una caja plástica que adentro trae una caja de cartón y después trae no sé cuánto, no sé qué, para regalarte un miserable, a veces, un miserable huevito del tamaño de un dedo. ¿Para qué tanta parafernalia? ¿Para qué ocupas tanto material? Reduce. Piensa un poco, reduce. Multiplícala por la cantidad de seres humanos que reciben en el día de San Valentín un chocolatito envuelto en unas cajas espectaculares que no sirven para nada. Añoro mis años mozos, cuando era joven y te vendían los chocolates a granel. Era lo más rico que había. Un montón de grasa con sabor a chocolate, pero eran muy buenos. Te vendían los caramelos en el almacén. El señor tenía unas poruñitas y unos frasquitos donde tenía ahí sus productos. Deme 3 chocolates, te sacaba 3 chocolates y te los daba en un cambuchito, en un envasecito de papel, papel reciclado, y te los daban ahí. Tú te ibas feliz, le dabas su moneda y te ibas. Después, pendejo chico, tiraba el papel a la basura, pero bueno, el papel lo absorbía la lluvia generalmente. Pero de pronto empezó el consumismo y empezamos a envasar todo. Reutilizar es darle una segunda oportunidad de vida al producto. Por ejemplo, utilizar frascos de vidrios como recipiente. Reutilizar las bolsas de supermercado. 1, 2, 3 veces. Claro, que son tan malas, que se llenan de hoyos que al final ese plástico de porquería que no sirve para nada hace más daño al ambiente que la bolsa plástica gruesa. Es mi opinión personal, ¿eh? Aquí no estoy haciendo análisis científico del uso de la bolsa. Te doy mi ejemplo. De repente te vas al supermercado X, va a comprar bolsas y dame dos. Meter las cosas, ¡pum!, se raja la bolsa. Esa bolsa no se recicla nunca más, no sirve para nada. No tiene ninguna utilidad, no la puedo volver a usar. Porque no sirve, entonces se perdió. En vez de tirar la ropa o los muebles que están en buen estado, mejor donarlo. Eso es algo que yo en realidad yo no dono los muebles. Yo cuando mis perros ya los usan demasiado, lo que son los sofás, que son insoportables los olores, eh, ya no los lavo porque una que le voy a causar daño al perro con los con los productos con los que se supone que van a limpiar esos sofás. Entonces yo prefiero tirarlo. Y una vez al año tiro el juego de living. Eh, Limpio. Lo pongo en la puerta de mi casa. No dura 5 minutos. A veces se lo llevan los mismos vecinos. Se lo llevan los vecinos, pasa el carrito del reciclaje y felices se llevan el sofá. A ellos les sirve. Ellos lo van a lavar. Probablemente no tienen perros que se les suban ahí. Entonces no se van a dañar esos animales. Reciclar. Y aquí viene un tema importante. El material vuelve al ciclo productivo. Eso es importante. No confundir reutilizar con reciclar. No es lo mismo.
Reciclar es transformar el material para volver al ciclo productivo. Ejemplo, vidrio. Desocupo. En Suecia aprendí que antes de tirar esto a la basura, al tirar esto a la basura o al contenedor de los vidrios, hay que lavarlo. Porque si no, se contamina y pasa a ser un peligro biológico. Entonces, se entrega limpio. Se separan los residuos en origen, se procesan las botellas para volver a fabricar productos nuevos. Valorización. Se extrae energía o valor residual. Por ejemplo, recuperar energía o valor residual para generar, por ejemplo, biogás. Esto es interesante, ¿eh? Los famosos polines a través de los residuos orgánicos. La primera vez que escuché hablar de polines, yo debo haber tenido unos 20 años menos. En Chile, en un programa en televisión, antes de hacer la maestría ambiental inclusive, me llamó mucho la atención de cómo en un campo al sur de Chile, que hace mucho frío, las vacas se autofinanciaban eh, su temperatura. Mantener una vaca caliente es caro en el sur, donde las temperaturas caen a niveles críticos de 0 grados. Y eso significa que les baja la producción de leche, los terneros suelen morirse y les producía una serie de problemas a los productores. Y decidieron construir unas especies de piscina donde amontonaban el guano del animal. Eso, con mezclarlo con agua, generaba gas, que es metano, el polín. Eso le llaman polín, en vez de llamarle heces de manera crítica, le llaman los polines. Eso entraba en una especie de alpón plástico, un globo, con unos sistemas, unos serpentines, y esos serpentines producían gas. Ese gas calentaba el establo y el establo se mantenía a una temperatura agradable, soportable para los animales, para los terneros. De esta manera, y también en algunos casos utilizaban como combustible para el domicilio del agricultor, generando biogás a partir de los residuos orgánicos. Por otro lado, el resto del polín no se perdía, porque se producía, se trabajaba como compost. Entonces, eso mismo se aprovechaba y ya se transformaba en abono, generando una valorización orgánica. Ahora, no soy experto en el tema. Ojo, no soy experto ingeniero agrónomo, ni mucho menos. Eh, por lo tanto, no puedo profundizar, pero les sugiero que googleen y busquen polines en Google y les va a salir todo un instructivo muy interesante cómo hacerlo. Después tenemos disponer, que ya es lo último que podemos hacer. Ya no hay otra opción. Y ahí es cuando ya se lleva el residuo a un vertedero, a un relleno sanitario. Y el ideal es controlar esa eliminación, sobre todo por los residuos peligrosos. No es para nada deseable porque el vertedero te daña las capas subterráneas, contamina las napas de agua y es un riesgo. La gestión moderna de la basura, de los residuos, eh, se concentra en estos 6 ejes o dimensiones. Prevenir en origen, reducir peligrosidad, reutilización de materiales, reciclar e integrar, valorizar energéticamente, que es importante lo que le hablaba de los polines, educar y concientizar. Y este punto de educar y concientizar es uno de los puntos que está fallando en Paraguay. No hay conciencia porque no hay educación. Y no hay educación porque no hay voluntad. No es que la señora Juanita o la señora María bota mucha basura, es que la señora María o la señora Juanita no tienen conciencia. ¿Y por qué? Porque no han sido formadas, no tienen educación. Simplemente por eso. Prevenir el origen es atacar el problema entonces antes de que exista. Y aquí viene la inteligencia. Las empresas tienen que diseñar materiales biodegradables en base de cartón.
Eliminar todo lo que sea plástico. Este chocolate ya no trae plástico. No vienen en plástico, vienen con unos aluminio así como este. Eh, bueno, todos saben un chocolate, ¿no? Pero antiguamente los chocolates se envolvían en plástico. Era más seguro. Pero eso no sirve. Los restaurantes, por ejemplo, aquí hay un ejemplo bien simpático. En los restaurantes que se eliminaron las bombillas plásticas. El, el popote plástico. Algunos utilizan de cartón. Ah, qué molesto, dice la gente. No es molesto, es necesario, es fundamental, es crítico. Lo otro interesante es contar con firma digital para evitar imprimir el documento y firmar a mano de puño y letra. Aparte, es más seguro. La reducción de la peligrosidad es hacer que los residuos menos dañinos eh, existan en vez de los que son más dañinos, sustituyendo químicos tóxicos por alternativas cada vez más seguras. Hospitales que segreguen correctamente los residuos infecciosos para evitar la contaminación cruzada. Que les decía yo, ese perrito que andaba con la mano corriendo por la calle, ahí tenemos un tema. El uso de pinturas al agua en lugar de solventes tóxicos es muy importante. La reutilización de materiales. Extender la vida útil a empresas que reacondicionan equipos electrónicos. El uso de pallets, por ejemplo, retornables en logística, que muchas veces están hechos incluso de plástico, los pallets plásticos, son muy buenos. El relleno de botellas, que forma todo un tema de economía de envases retornables. Hay construcciones completas que se levantan con plástico. Hay ladrillos plásticos hoy en día. En México hay una tecnología muy interesante que agarra todas las botellas plásticas, todas, las tapitas, qué sé yo, y te transforma en muebles reciclados, le dan un toquecito más de vida. En algún momento eso va a perder su vida útil, pero dentro de muchos años, y me imagino que ahí se inventará una nueva tecnología que permita reciclar realmente el plástico. Reciclar e integrar es volver al ciclo productivo. Empresas que usan el plástico reciclado, por ejemplo, para fabricar nuevos envases. Ladrillos, cajas. El reciclaje de la chatarra metálica, eso es súper importante. Tenía un amigo que en paz descanse, Cautín, el señor Cautín, tenía camiones. Y su fuerte era la chatarra. ¿Qué hacía con la chatarra? Él recolectaba la chatarra, le compraba a los chatarreros que vivían en carrito, le entregaban su chatarra, él la compraba al kilo, montaba en sus camiones y se la vendía a Chuquicamata, que tenía una fundición y se producía nuevamente el ciclo, se aprovechaba todo el metal, eso en Chile. El uso de papel reciclado en oficina, en embalaje. Ahora, no porque sea reciclado se va a hacer un abuso del embalaje. La valorización energéticamente, o sea, sacar valor cuando ya no se puede reciclar. Hay plantas grandes que generan electricidad a partir de residuos urbanos, ¿ya? Generan metano. Biogás. Los mismos rellenos sanitarios, los vertederos bien gestionados, pueden llegar a generar biogás a través de los biodigestores. Las cementeras pueden usar residuos como combustible alternativo, por ejemplo, pero obviamente con filtros, de tal manera que no contaminen el aire, porque pan hoy día, hambre mañana. Entonces hay que tener cuidado. Y el punto de educar y concientizar es cambiar el comportamiento. Y esta es la parte que menos se considera, es el factor más subestimado, pero el más importante. Entonces deberían establecerse programas de reciclaje en colegio, campañas municipales de separación en origen, empresas que capaciten a sus trabajadores en gestión de residuos. De hecho, hace poco recibí una invitación de una empresa colombiana, no, de Costa Rica, perdón, para que les diera una clase de reciclaje y ambiente, que es muy importante. Porque no basta con tener las buenas intenciones, pues hay que capacitar. Y esto tiene que ver con que la tecnología gestiona los residuos, pero es un tema cultural de cuántos residuos se genera.
Marcos normativos a nivel internacional y estándares generales internacionales también. La norma ISO 14001-2015, Sistema de Gestión Ambiental, es una buena norma para controlar los aspectos ambientales. Revisen el artículo que escribí, aspectos.objetosdeaprendizaje.net, todo sobre aspectos ambientales. Revísenla, que es bien interesante. La ISO 14000 establece los requisitos para implementar un sistema de gestión ambiental que mejore el desempeño ambiental de la organización, controle sus aspectos, su impacto. Y un aspecto se define como aquellos elementos de las actividades que interactúan con el ambiente generando impacto, que pueden ser positivos o negativos. Si son positivos, los potencio, y si son negativos, los mitigo. O los evito, derechamente. La 14004 del 2016 son orientaciones prácticas para implementar la 14001 en todo tipo de organizaciones. Es interesante considerar otro aspecto importante relacionado con la recolección, el transporte y la logística inversa. Por ejemplo, una municipalidad implementa un sistema moderno de gestión de residuos con el propósito de mejorar el reciclaje y reducir costos, que es lo más común. Ahora, para eso tiene que gestionar las rutas. Las rutas las tiene que hacer optimizadas, tiene que establecer una frecuencia diferenciada, porque los desechos orgánicos evidentemente requieren de una mayor frecuencia de retiro, 2 o 3 veces por semana, porque si no se componen en residuos infecciosos. O sea, hay riesgo biológico, riesgo orgánico. Las rutas optimizadas a través de la instalación de GPS en camiones, en los camiones recolectores, permite determinar dónde hay mayor gestión o generación de residuos. De esta manera hay menos recorrido innecesario, porque hay menos desecho tóxico a la atmósfera producto de la combustión. La frecuencia tiene que ser diferenciada porque no se puede recoger todo igual, pues no es lo mismo recoger papel, vidrio que orgánico. Los residuos orgánicos sí o sí 3 veces por semana, con el propósito de evitar olores, descomposición, moscas, ya hay distintos tipos de bichos, que escorpiones. Lo reciclable al menos una vez por semana está bien, pues. De esta manera se genera algo que se denomina eficiencia operativa y mejor calidad del residuo. El residuo va a estar, va a ser mejor materia prima. Se tiene que contar con flota especializada, que significa cada residuo necesita un camión diferente para los reciclajes. No podemos meter en el mismo camión todo junto. Hoy en día en Asunción lamentablemente se mete todo igual. No hay un buen plan de gestión de basura y eso es gravísimo, porque Paraguay se está perdiendo una oportunidad de negocio importante. Toman el residuo, lo meten en el camión, lo mezclan todo y al vertedero. No se aprovecha nada. Si hubiera cultura, educación, se separaría por separado. Por ejemplo, vendría una camioneta una vez a la semana a buscar los papeles al barrio, a buscar las botellitas plásticas, a buscar las botellitas de aluminio, y no se mezclaría, pues la mezcla es pérdida de valor. La logística inversa, en cambio, que es el cuarto punto, es un modelo en que el productor financia, o sea, el que fabrica la pila, financia o gestiona el retorno a sus envases. Caso Casa Rica, que les hablaba yo, que yo los aplaudo por esa iniciativa. Ellos como productores, supermercado productor, aunque no producen ellos el producto, pero ellos lo distribuyen, gestionan el retorno de sus envases y sus embalajes para reciclaje y distribución. El residuo vuelve al sistema, por el supermercado entonces recibe el envase retornable,
alguien, alguna empresa, lo recupera y genera valor, reduciendo el desecho y ahorrando en materias primas. Y esto viene de la mano con las tecnologías modernas de tratamiento y valorización. Aquí tenemos 6 elementos claves. Los tipos de tratamiento y valorización de las materias de desecho. La pirólisis o la pirólisis transforma los residuos en combustible. Por ejemplo, neumáticos usados, convertidos en aceite industrial. El plástico no reciclable se transforma en diésel o en gas. El compostaje, que ya todo el mundo lo conoce, convierte los residuos orgánicos, como por ejemplo las hojas, las verduras, en abono, los restos de comida. Pero si se mezcla, por ejemplo, con carne, ya estamos contaminando el desecho orgánico de origen vegetal y corremos riesgo de descomposición. Entonces hay que tratarlo muy bien. Los municipios que recogen los residuos orgánicos los tienen que separar para producir fertilizante. Y se cumple un principio que es cerrando el ciclo natural, de residuo al suelo, y del suelo a abono, y nuevamente se da vuelta ahí la rueda. La digestión anaeróbica. ¿Qué es esto? Es una generación de energía a partir de residuos en plantas que van a procesar los residuos orgánicos, como los polines, por ejemplo, que les contaba hace un rato, produciendo biogás, que puede producir fácilmente electricidad para una pequeña población o una gran población, o produce temperatura, calor agradable en invierno. Aquí está. Esto es la solución al problema que tenemos en Asunción. Sí, pero ojo, no es llegar y hacerlo. Por ejemplo, el uso del estiércol para generar energía y fertilizante tiene que hacerse bajo condiciones controladas, porque si no generamos un riesgo nuevamente orgánico biológico. El residuo va a generar energía por un lado y fertilizante por el otro, y eso lo tenemos que controlar. El reciclaje mecánico. Plásticos, metales, papel, vidrio vuelven al sistema, se vuelven a usar las botellas PET recicladas, se hacen nuevas botellas o ropa. No sé si han visto que hay mucho, pero muchísima, que es la tendencia de los clubes deportivos a usar esas remeras maravillosas que tienen los clubes deportivos, las selecciones de deporte. Y se hace todo con reciclaje de botellas plásticas. Pero el plástico de buena calidad, ¿no? No es que va a ponerte una malla plástica, está muy bien tratado eso. Tenemos también el caso de la chatarra metálica que se utiliza en la industria del acero. Y algo re interesante, ¿eh? La fibra, las fibras poliméricas para el cemento que reemplazan a su vez el acero. Esta es una fibra plástica que tiene ciertas características, que se fabrica bajo ciertas normas europeas, certificadas con certificación europea, y luego se tira este paquetito a la mezcla de cemento. El cemento queda de muy buena calidad, muy duro, muy durable, muy resistente, y estamos aprovechando plástico. Papel reciclado para fabricar cajas, cuadernos. Yo recuerdo que de chico hacíamos papel. Hacíamos papel, juntábamos los papeles viejos, los poníamos en unas cajas a descomponerse con agua, y luego se aplanaban y hacíamos unas tapas de cartón. Era un programa educativo bastante bueno, que entre paréntesis lo extraño en las escuelas modernas. El tratamiento de las aguas, que es muy importante, permite recuperar recursos del agua residual.
Esto a través de plantas que pueden limpiar las aguas servidas para reutilizarlas en riego generalmente, no para consumo humano. Producción de biogás nuevamente a partir de los lodos, de los sedimentos que generan metano, de residuos orgánicos, literalmente excremento, eh, que permite también la recuperación de nutrientes para fertilizantes. La idea es que no se pierda nada, ni siquiera el agua. Y bueno, los rellenos sanitarios, que es lo peor, lo más feo, lo más malo que hay, porque es una opción controlada, pero ya ahí van todos los recursos que no son reciclables. Eh, Ahora, estos sitios tienen que ser diseñados y tienen que contar con una licencia ambiental muy estricta, porque tienen que tener un control de lo que se llama lixiviados y gases. Los dos son tóxicos. El lixiviado, ¡pum!, contamina las napas subterráneas y el gases contamina el aire. Si se hace bien, va a haber captura de biogás para generar energía que se va a volver a utilizar, pero no es una solución concreta. Es contener nomás un poco el problema. Ahora, hay un cambio de paradigma importante, que es del vertedero abierto a la planta automatizada. El modelo tradicional que estamos acostumbrados a ver es recolectar y botar basura. Los camiones, como sucede por ejemplo en la ciudad de Asunción, mezclan todos los residuos, orgánicos, plásticos, peligrosos, y estos se tiran, se llevan a un vertedero abierto que no hay control, no hay separación ni reciclaje, generando plagas, bichos, olores, contaminación de agua de las napas subterráneas. El metano se libera libremente a la atmósfera, produciendo el temido efecto del cambio climático. No se aprovecha. Ahora, ¿por qué se usa así? Porque es un bajo costo, lo que es aparente, pero el daño, el costo ambiental es bastante grande. Hay un costo ambiental y sanitario importante. A diferencia del modelo contemporáneo, que es gestionar, recuperar, valorizar. La ciudadanía completa compenetrada, separando sus residuos en origen, en su casa, eh, reciclando, separando lo orgánico, generando compost por un lado. Esta recolección diferenciada se tiene que dar según el tipo de residuo y luego se toma y se lleva a la planta automatizada donde se separan los materiales con distintos tipos de tecnología. El orgánico va a generar compost o biogás, eso es importante. El reciclable va a generar nuevos productos y lo no aprovechable recién va a un relleno sanitario, que incluso se puede volver a reaprovechar, porque si hay tecnología suficiente, se puede volver a pulverizar de alguna manera y se puede aprovechar de otra forma y no tirarlo eh, sin darle una forma específica. Esto va a generar menos contaminación, generación de valor, una serie de empleos verdes. A ver, y veámoslo con un ejemplo. Una empresa tradicional, por ejemplo, que mezcla todos sus recursos eh, y paga por disposición final. ¿Cumple con lo legal? Sí, pero lo mínimo. Una empresa moderna con conciencia, responsabilidad social, ¿qué es lo que hace? Toma sus materiales, vende los materiales reciclables, reutiliza insumos, reduce costos, mejora la imagen. Veamos un ejemplo de un plan de gestión de residuos de construcción y demolición. Objetivo del plan sería entonces gestión integral de residuos en obra, cumplimiento de normativa ambiental vigente, reducir disposición final mediante reciclaje, documentar trazabilidad y cadena de custodia. Acciones clave en la obra, prevención desde la planificación, acopio temporario, clasificación y segregación, reutilización directa. Es como un sueño, pero debería ocurrir en la construcción. En la práctica es la gestión integral en obra. Esto implica nombrar a un responsable ambiental que va a controlar todos los residuos generados. La empresa registra y reporta sus residuos según la legislación vigente y esto tiene que ver mucho con las exigencias europeas hoy en día. Para poder exportar a Europa tiene que haber un control sobre los residuos.
Se reduce la disposición final mediante el reciclaje del hormigón, por ejemplo, en el caso de una empresa constructora, la madera, los metales. En vez de mandarlos al vertedero, reciclo el hormigón. Tengo una chancadora que lo puede transformar nuevamente y darle una nueva vida. A diferencia de lo que se hace en muchas construcciones acá en Asunción, que rellenan los patios completos, como el de mi casa, con escombro. Eso no es una solución, porque ahí metieron pedazo de vidrio, lo que es un riesgo. Hace poco tuve un perro con una pata cortada porque estaba escarbando y apareció una botella en el patio, una botella quebrada de quién sabe cuántos años, y se cortó. Afortunadamente me di cuenta, pude llevarlo al veterinario y pasé el problema. Lo importante es que cada residuo tenga un registro relacionado con el origen, dónde se origina el residuo, quién lo transporta y cuál es el destino final. Cifras. Esto es interesante y doloroso a la vez. Por cada tonelada de papel reciclado, y mira qué hermoso, se salvan 18 árboles de tamaño importante. El 95% del ahorro energético se va a dar cuando se recicla aluminio versus producción primaria. O sea, en vez de producir aluminio lo reciclo. Voy a ahorrar un 95% de energía, no es menor. Eh, la generación de residuos crece exponencialmente, como vimos al principio, y se proyecta pasar de 2.000 millones de toneladas a 3.400 millones en el año 2050. Nada menor. Ahorrar un 95% de energía en aluminio reciclado no es eficiencia, es una ventaja competitiva. Yo me voy a poner mejor que mi competencia que lo tiene que producir. Si salvamos 18 árboles por tonelada de papel, no es algo simbólico, no es una muestra bandera. Es gestión de los recursos. Y si hacemos que el 90% de los residuos en obra sea recuperable, entonces te va a demostrar que el problema no es técnico, sino que es de gestión. El problema, estimado, es que los residuos no es que haya una falta de implementación, sino que no es que haya una falta de soluciones. El problema es que no existe una metodología actualmente infalible. Y además de eso, no hay una toma de conciencia. Y eso va por el tema de la educación. Sigamos con las estadísticas. ¿Quién genera más residuos? Y fíjense que el mayor generador de residuos no es la industria, contra lo que se pueda creer. Es la suma de millones de decisiones de personas, decisiones nuestras. El residuo doméstico es lo que genera más residuos. Lidera con un 35%, lo que convierte al ciudadano común y corriente, o sea, nosotros en el actor más influyente en el sistema. Somos los seres que más contaminamos. Contaminamos más que la industria, que la construcción, que la agrícola. Ahora, si eso lo vemos de manera conjunta, evidentemente solamente un 35%, pero no deja de ser importante, ¿eh? No deja de ser importante. Solamente para analizar estas cantidades. Comercial, 4 veces o 4%, 5% del hospitalario, el sector agrícola un 10%. Les decía al principio que el campo es lo que menos genera residuos. En el campo es donde menos se genera residuos, donde más se aprovecha el desecho. El ejemplo, los polines. Los excrementos de vaca se aprovecha en combustible y luego lo que sobra se puede producir abono nuevamente. La construcción el 18%, el industrial 28%, pero doméstico botamos todo, las cáscaras de huevo, la caja del huevo, el papel donde venía el huevo, el plástico, más plástico, más plástico. No es menor. Veamos más números. Impacto concreto del reciclaje en números. Aluminio, 95% de ahorro. Papel, reducción de emisiones de CO2 en un 60%. El vidrio, reducción del consumo de energía, 30%. Plástico PET, reducción de energía versus producción virgen, 76%.
Estos datos demuestran que el reciclaje no es solo una cuestión ambiental, ¿ah? Es una herramienta netamente de eficiencia energética. El aluminio es algo que a mí me impacta porque es algo brutal. Se ahorra el 95% de la energía, no es un ajuste pequeño, no es que estoy ahorrando un 30 o un 40. Reciclar aluminio, reciclar las botellitas, estoy ahorrando un 95% de la energía. No me vaya a decir alguien, sí, pero acá la energía es, ya Yacyretá viene del agua. No importa, porque esa energía se puede vender a otro país. Estamos ahorrando el 95%. Brasil lo tiene muy claro, ¿ah? Con su industria de reciclaje de las botellitas de aluminio. Producir aluminio reciclado cuesta una fracción de hacerlo desde cero. Y disculpen que insista tanto con el aluminio, es algo que me impacta a mí. Referentes internacionales en la gestión de residuos. Suecia. Esto es algo interesante. Cada uno de estos modelos responde a una realidad distinta, ¿ya? No nos entusiasmemos tanto. Pero todos tienen algo en común. No dejan los residuos al azar. Suecia, Alemania, Japón, Singapur. Suecia, un país en el que yo viví, convirtió los residuos en energía. Su problema ya no es la basura. Es que les falta basura. No tienen suficiente ya. Alemania, en cambio, apostó por sistemas de incentivo, depósito y retorno y logró altos niveles de reciclaje. Japón, otro mundo. Optimizó el espacio y la tecnología y la incineración se transformó ahora en energía limpia. Singapur, un país que yo visité, que amo realmente, es como SimCity, una mini ciudad. No tiene espacios físicos, no tiene espacios físicos. 40 por 40, 40 kilómetros de largo por 40 de ancho. Esa es su superficie, 40 kilómetros cuadrados. Es terrible de chiquitito, pero optimiza todo. Es una referencia a nivel mundial en eficiencia extrema en gestión de basura. No quiero imaginarme lo que sería ese país si no gestionara la basura. Dentro de lo que es la Agenda 2030 y los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el manejo del residuo de los desechos es importante. La gestión de residuos está vinculada completamente a los ODS de las Naciones Unidas. No es un tema ambiental, tiene que ver con la salud. Se vincula directamente, como ven ahí, a 6 importantes objetivos de desarrollo sostenible, porque impacta en cuestiones claves, pues, como la salud, la ciudad, el clima, la economía. No gestionar residuos, fíjense bien, no solo es un tema de contaminación, es un tema de empobrecimiento, aceleración del cambio climático, generación de enfermedades. Salud y bienestar está vinculado a lo de S03, acción por clima el 13, ciudades sostenibles el 11, vida submarina el 14, producción responsable el 12 y alianzas 17, alianzas para la mejora y la sostenibilidad. 10 buenas prácticas que se pueden aplicar para las organizaciones. Hay que aplicarlas juntas, genera una sinergia espectacular. Lo importante es saber qué es lo que yo genero como residuo, ya sea como industria, como familia. Si no lo sé, no lo podré gestionar. Por lo tanto, tengo que inventariar. Eso me lleva al primer punto, elaborar un inventario de residuos generados por proceso. Este proceso, ¿qué residuos genera? Y cómo los voy a poder gestionar. Después, implementar un plan de gestión de residuos documentado. El ciudadano es actor clave del sistema. Ningún sistema de gestión de residuos funciona sin la participación activa del ciudadano, es decir, sin nosotros mismos. Si nosotros no participamos, no nos involucramos, no hay nada que hacer. Y arranca el tema con nosotros.
¿Qué podemos hacer? Separar en 4 fracciones: orgánico, reciclable, peligroso y el resto. Enjuagar los envases, lo que le decía al principio, que yo lo aprendí en Suecia. No me lo enseñaron en ninguna clase. Lo aprendí mirando a los suecos. Un envase sucio contamina toda la fracción. Un breve enjuague antes de depositarlo marca una tremenda diferencia. Informémonos en el municipio. Vamos a tener que visitar al nuevo alcalde para proponerle algo interesante. Hay que reducir antes de reciclar, no es llegar y reciclar a lo loco, hay que reducir al máximo, comunicar, educar y exigir tus, eh, a tus representantes políticos que implementen una política de residuos. Indicadores claves de desempeño en la gestión de residuos. Aquí tenemos 6 indicadores que podemos aplicar en un sistemita de gestión. Tasa de desvío en vertedero, generación de unidad de producción, porcentaje de residuos peligrosos tratados, tasa de reciclaje, costo de gestión por tonelada y huella de carbono evitada. Eso es muy importante, medir la huella de carbono, que ahora está muy de moda. Lo que hemos aprendido en esta clase, estimados: el residuo no es basura. La jerarquía es el norte, a donde tenemos que apuntar. Prevenir, reducir. Los residuos no son un problema técnico, son un problema de gestión y de decisiones. Un residuo, como vimos, puede ser un recurso o una pérdida. Depende cómo lo gestionemos. Existe una jerarquía clara que hay que definir. ¿Qué hacer primero? La tecnología ya existe, no estamos viviendo hace 30 años atrás, estamos ahora. Y el ciudadano y la organización son actores clave. El futuro no es lineal, es circular. Yo no puedo pretender ir de A a B. Yo tengo que volver siempre a A. No se trata de manejar mejor la basura. Se trata de generarla de la manera que la conocemos. La tecnología está disponible, el ciudadano es irreemplazable, es irreemplazable. Nosotros no podemos decir, vamos a desaparecer para evitar la basura. Perdería la lógica absoluta, el principio de la vida. La economía circular es el horizonte. El verdadero cambio está en cómo diseñamos, consumimos y cómo decidimos. Cada residuo mal gestionado, ya lo vimos, es valor perdido, es plata que se tira a la basura. Ese es el verdadero problema. Un residuo que se gestiona bien es una oportunidad. ¿Qué podemos hacer desde hoy? Separar correctamente en nuestro hogar o en nuestra empresa. Hacer planes de gestión de basura. Motivar a nuestros hijos. Motivar a nuestros compañeros. Liderar el cambio. Exigirle a nuestros proveedores criterios de economía circular. Europa lo está haciendo. Implementar o utilizar plan de gestión de residuos. Medir, reportar y mejorar lo que no se mide, no se gestiona. Compartir este conocimiento y la cultura ambiental se construye juntos. Compartan esta diapositiva, úsenla. Disponer residuos correctamente no es gestionar la basura. Es gestionar recursos que aún tienen valor. Mira qué importante, ¿eh? El residuo no es el final del ciclo productivo, es el inicio de uno nuevo. Es una nueva oportunidad para generar recursos económicos. Hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias por su paciencia y soporte, como siempre. Los saludo y les mando un abrazo. Cuídense y reciclen.